Este es un esquema de las capas o estratos de la epidermis, ¿no? En primer lugar, aquí encontramos la unión dermoepidérmica, ¿no? El estrato basal, que está formado por células cilíndricas apiladas, una única hilera de células en la membrana basal. El estrato espinoso, ¿no? Que está formado por varias hileras de células, dependiendo de la estructura a la que nos refiramos, palma pues, o cara. El estrato granuloso, que va a estar formado máximo por 3 o 4 hileras de células. Y el estrato córneo, finalmente, que está formado por células aplanadas, y en la que vamos a encontrar gran cantidad de hileras, ¿no? Dependiendo igual de qué estructura estamos hablando. Mayor cantidad obviamente va a ser en palmas y plantas, y menor cantidad de hileras en la cara anterior del antebrazo, en la cara, ¿no? Entonces hay que recordar también que en el estrato espinoso existen estructuras que se denominan desmosomas, que van a ser las que se encargan de unir todas las células del estrato espinoso y que se van a unir también con células del estrato basal. Estos desmosomas le van a conferir esa forma de célula media espinosa, ¿no? Acá en este esquema no vamos a poder determinar eso. Vamos a ver más adelante. Los desmosomas son sustancias muy importantes, ya que estas van a conferir la adhesión, esa propiedad adhesiva de las células. Hay un término que se denomina acantolisis, eso tienen que anotarlo. La acantolisis viene a ser la destrucción de las uniones intercelulares o desmosomas. La acantolisis es muy importante en la fisiopatogenia del pénfigo, ¿no? Que es una de las enfermedades ampollares más frecuentes. Entonces, en esta enfermedad se produce una ruptura de estos desmosomas, por consiguiente se va a romper esta unión intercelular y se va a formar una ampolla, ¿no? Ya que no va a haber manera de que estos queratinocitos se unan nuevamente. Hay que señalar también que en esta lámina basal o membrana basal, ojo, se encuentra intercaladamente algunas otras células, como habíamos hablado, las células de Merkel y los melanocitos, ¿no? El melanocito se va a presentar exclusivamente en esta zona, ya que el melanocito no tiene desmosomas, ya está adherida a las otras células de la membrana basal mediante sustancias fibrilares o fibrillas. A ver, una pregunta. El estrato de epidermis que puede estar ausente es, habíamos hablado entonces de las 4 principales capas de la piel, ¿no? Una capa basal, si hay, capa espinosa también, capa córnea, también hemos hablado de la capa córnea, la capa lúcida, no la hemos mencionado, sin embargo es una estructura que podemos encontrar en algunas estructuras, en algunas partes de la piel, como por ejemplo en palmas y plantas. Ya, solo en esas zonas vamos a encontrar. Hay que recordar también que en mucosas, principalmente la mucosa de la boca, no vamos a encontrar el estrato córneo, ¿ya? El estrato córneo ni el estrato granular. Encontramos membrana basal y estrato espinoso, ¿ya? Es muy importante también recordarlo. La capa lúcida no se encuentra o puede estar ausente en algunas zonas del cuerpo. La epidermis del antebrazo está constituida por todas las siguientes capas excepto espinosa, basal, córnea, lúcida o granulosa. Igualmente, ¿no? La lúcida solo en palmas y plantas.
Otra que nos podrían preguntar también, ¿no? Si la lengua o la epidermis de la lengua cuenta con estrato córneo y estrato granuloso. Entonces, ¿qué responderíamos allí? Falso. No, pero en realidad en la lengua sí va a presentar estrato córneo, ¿ya? Nos podemos confundir allí. Mucosa, ¿no? Yugal, mucosa en encías, no tiene estrato córneo ni granuloso, pero la lengua sí cuenta con estrato córneo y granuloso, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar de la capa basal, ¿no? Que es la estructura principal de la epidermis, es de la que a partir de ella se van a formar el resto de estratos, ¿no? El estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo, ¿ya? Es una hilera de células cilíndricas con el eje mayor vertical y su división o mitosis da origen a las células de las capas suprayacentes. Acá vemos una imagen de las células basales. A ver, los melanocitos son células especializadas de la piel que se ubican en la epidermis a nivel de capa basal, ¿no? Eso ya hemos visto, solo en la capa basal. No vamos a encontrar melanocitos en la capa espinosa, ni en la capa córnea, en la capa lúcida. La capa reticular no hemos visto en la epidermis, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta B. La capa espinosa, otro nombre de la capa basal es germinativa, ¿no es cierto? Y la capa espinosa también se llama capa de diferenciación, ¿ya? Va a estar formada por 5 a 10 hileras poliédricas unidas por puentes intercelulares, ¿no? Esos puentes intercelulares que hemos visto que son formados por los desmosomas. Y va a haber un espacio entre las células espinosas que está formado por glucocálix. También esto lo han preguntado alguna vez, ¿no? ¿Qué sustancia es la que va a estar rellenando los espacios intercelulares a nivel de la epidermis? Es el glucocálix. En esta imagen vemos claramente, ¿no? La capa basal con células cilíndricas aplanadas verticalmente, la capa espinosa con células poliédricas, acá no vamos a poder determinar las uniones intercelulares, el estrato granuloso en esta zona que es más eosinofílico, se ve un poco más coloreado, y finalmente el estrato córneo. La capa granulosa es la que le sigue a la capa espinosa, ¿no? Es la que ya va a estar más aplanada, ya se parece más a una capa, a una célula de la capa córnea, y va a estar formada por 2 a 3 hileras de células con el eje mayor en sentido horizontal. Va a contener gran cantidad de queratohialina, que va a estar acumulado en gránulos irregulares basófilos que se tiñen intensamente dentro del citoplasma y que contiene una proteína rica en histidina. La queratohialina le va a dar la consistencia a la capa córnea, ¿no? Es la que le va a dar esa dureza. Los melanocitos son células especiales de la piel que se ubican en la epidermis a nivel de la capa basal. Están repetidas esta pregunta. Acá también hay un esquema para que recordemos la estructura de la piel. Es muy importante recordar la estructura de la piel, ya que a partir de tener un claro concepto de lo que es la histología, la anatomía del sistema tegumentario, nosotros podríamos determinar a qué nivel está o fisiopatogénicamente a qué nivel se presenta el daño al ver nada más una lesión, ¿no? Por ejemplo, si vemos una placa descamativa, no eritematosa, como es en el caso de la psoriasis, obviamente si es placa va a haber una hiperplasia, ¿no es cierto? O sea, va a haber gran cantidad de células, va a haber una hipertrofia, hiperplasia
de células a nivel de la capa espinosa. Y el eritema se forma por una elongación excesiva de las papilas dérmicas, ¿no? Ya que estas son las que contienen las estructuras vasculares, ¿no? Se forma lo que se llama la epidermis en guante, ¿no? Entonces hay una elongación excesiva de las papilas dérmicas que van casi hasta la capa externa, con una hipertrofia de la capa espinosa. Entonces eso le da la coloración rojiza, ¿ya? Y la placa se forma por la hipertrofia de la capa espinosa. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, la estructura básica de la piel. Aquí vemos la dermis, la capa basal. Acá vemos, miren, células basales. Vemos por aquí melanocitos con sus dendritas, ¿no? La capa espinosa. Acá vemos, miren, por esto es que se llama célula espinosa, ¿no? Esquemáticamente podemos ver los desmosomas o uniones intercelulares. La capa granulosa, que va a ser la que se va a encontrar entre la capa espinosa y la capa córnea, es una célula más fusiforme, más aplanada, que todavía contiene citoplasma. En el citoplasma se va a encontrar queratohialina a manera de gránulos. Y finalmente el corneocito, que va a ser la estructura principal de la capa córnea, que es una célula totalmente aplanada, ¿ya? Con escasísimo contenido en el citoplasma, es una célula prácticamente seca, ¿ya? Y que en las uniones intercorneocitarias se va a encontrar queratohialina, que le van a conferir la dureza a la piel. Habíamos hablado que la epidermis es un epitelio pavimentoso estratificado cuyas distintas capas celulares corresponden a diversos estadios de diferenciación. El queratinocito es la célula principal. Hay dos tipos de células dendríticas, el melanocito y la de Langerhans. La célula de Merkel o neuroendocrina se localiza en la capa basal y se vincula con una terminación nerviosa, ¿no? Entonces es el esquema básico de la capa epidérmica. Vamos a hablar de las células de la epidermis. El queratinocito es la célula principal, corresponde al 90% del total de células que se encuentran en la epidermis, y la función principal es formar la capa córnea y sintetizar queratina, ¿ya? Entonces, formar la capa córnea es la función anatómica y sintetizar queratina principalmente desde el punto de vista bioquímico. La cornificación se refiere a la desaparición del núcleo y organelas citoplasmáticas por un proceso apoptótico, ¿ya? Hay una formación de la envoltura cornificada formada por queratina, queratohialina, y se va a formar un complejo filagrina-queratina. La filagrina van a ser unos filamentos que se encargan de formar una especie de red en toda la sustancia intercelular dentro de la queratina. Esto corresponde a un complejo. Si nosotros encontramos núcleo en células del corneocito, de la capa córnea, vamos a denominarlo paraqueratosis. O sea, no debe haber núcleos en las células de la capa córnea. Si esto ocurriera, se denomina paraqueratosis. La principal función de los queratinocitos es proteger a la dermis, formar la capa basal de la epidermis, receptores de estímulos táctiles, función inmunológica o formar la capa córnea de la epidermis. Entonces, hemos dicho formar la capa córnea de la epidermis. Acá podría alguien marcar proteger a la dermis, ¿no? Ya que la piel tiene una función de protección. O quizás formar la capa basal de la epidermis. Entonces hay que leer bien las preguntas antes de poder marcar una respuesta. La presencia de núcleos en los queratinocitos de la capa córnea de la epidermis se denomina hiperqueratosis, acantosis, acantolisis, paraqueratosis o queratinosis. Entonces acá, paraqueratosis. La hiperqueratosis se refiere al aumento en grosor de la capa corneal, ¿ya? En la capa córnea pueden existir desde 10 hileras hasta en algunos casos
más de 400, 500 hileras, como en palmas y plantas, ¿ya? Pero hay situaciones en las que se produce una hiperkeratosis, ¿no? En la que va a existir más de 1000, 2000 hileras a nivel de la capa córnea. Esto podemos verlo en casos de psoriasis palmoplantar o en la misma formación de los callos, ¿no? Hay gran cantidad de láminas o hileras en la capa córnea. Acantosis es un término que describe el aumento en número de capas de la capa espinosa, de hileras, un aumento de hileras en la capa espinosa. ¿Ya? Entonces, si hay un aumento en hileras en la capa espinosa, obviamente que va a haber un aumento en grosor de toda la epidermis, ¿no? Entonces, es por eso que también a la acantosis la denominan al engrosamiento de toda la epidermis, a expensas del estrato espinoso, ¿ya? Acantolisis, ya hemos mencionado, es la ruptura de las uniones intercelulares, ¿no? O desmosomas. La parakeratosis ya lo tienen que recordar, presencia de núcleos en el queratinocito o de la capa córnea. Y queratinosis, un término indistinto, no tiene un concepto, un distractor en este caso, ¿no? El desprendimiento en bloque de la capa córnea de la epidermis corresponde a escama, acantosis, acantolisis, espongiosis o queratolisis. Entonces acá nos falta acantosis, hemos visto que es engrosamiento del epidermis a expensas del estrato espinoso, ¿no? Acantolisis hemos visto que es la ruptura de los puentes intercelulares, ¿no? Sin embargo, hay ruptura de puentes intercelulares en estrato espinoso, pero queda el estrato granuloso, queda el estrato córneo, ¿no? Espongiosis viene a ser el edema intercelular, ¿ya? Eso es espongiosis. Queratolisis vendría a ser muerte de un queratinocito, ¿no? También es un término inespecífico. Entonces, eso es un término que va con lesiones elementales, ¿ya? El desprendimiento en bloque de la capa de córnea del epidermis corresponde a escama. ¿Ya? La acantolisis forma ampolla o vesícula, puede formarla también. La espongiosis, ¿no? Que es el edema intercelular, también puede producir vesícula o ampolla. Es por eso que en reacciones con mucha cantidad de secreción de histamina, como por ejemplo en las picaduras de insecto, ¿no? O en algunas reacciones alérgicas, la espongiosis extensiva, que es el edema intercelular, va a formar vesículas o ampollas, ¿no? En las picaduras de insectos. Ustedes recuerdan el abón también, ¿no? El abón o roncha. El abón es una expresión de la espongiosis, es el edema intercelular. Es por eso que se llega a formar una elevación de la piel a expensas del edema intercelular, ¿ya? Acá vemos el desmosoma, los desmosomas, ¿no? Desmosoma, este es un desmosoma y este es el otro desmosoma, y estos se van a unir mediante puentes o sustancias interdesmosomales, ¿no? Como la caderina. En el desmosoma encontramos algunos filamentos intermedios, ¿no? Que le van a conferir mayor resistencia a esta unión. Histológicamente, el edema intra e intercelular de la epidermis sin ruptura de los desmosomas corresponde a edema, ampolla, acantolisis, espongiosis o queratolisis. Entonces, eso hemos visto. Edema intercelular se denomina espongiosis, ¿ya? El edema a nivel de la epidermis con destrucción de puentes intercelulares y separación de células entre sí se denomina vesícula, ampolla, acantolisis, espongiosis o queratolisis. Entonces, cuando hay destrucción de puentes intercelulares, hemos hablado de acantolisis, ¿ya?
Esta es una imagen histológica de la piel, ¿no? Vemos la epidermis con el estrato córneo, con mayor captación del colorante, hematoxilina y eosina. Vemos la dermis y vemos más al fondo la hipodermis. Debe estar formado por gran cantidad de lobulillos que contienen lipocitos o adipocitos, ¿no? O células grasas. La dermis, una dermis reticular profunda y una dermis papilar o superficial. Igualmente, este es un corte histológico. Se ve más o menos. La epidermis, acá está mejor. Miren, acá se ven que no hay papilas dérmicas, ¿no? En cambio, acá sí se notan las papilas claramente. Dermis papilar, dermis reticular e hipodermis. Ahí vemos los lobulillos que se forman, que confluyen en lóbulos y que van a estar separados por septos. Eso también es importante porque hay patologías inflamatorias, ¿no? A nivel de la hipodermis que se asientan solamente sobre los septos. Y hay algunas otras patologías que se asientan sobre los lobulillos. ¿Ya? Alguna vez lo han preguntado también. ¿Ya? Acá en la imagen vemos el folículo piloso, vemos una glándula sebácea, la dermis, la glándula sudorípara, miren como a manera de ovillo. Acá vemos, ¿no? Una papila. Debajo de la epidermis aparece la dermis papilar, constituida por tejido conectivo, laxo, con abundantes capilares sanguíneos. Forman las papilas dérmicas que se proyectan hacia la epidermis, ¿no? Acá vemos la capa córnea, un estrato espinoso adelgazado. Esta tinción media marronácea corresponde al pigmento melánico. Otra cosa que hay que recordar, que la melanina principalmente se va a encontrar en la membrana basal, en los núcleos de la membrana basal. Ya no es en todas las células del estrato espinoso, granuloso ni córneo. Principalmente esta melanina va a proteger a las células de la membrana basal, ¿no? Lo cual es lógico, ¿no? Porque la membrana basal es la que va a producir la diferenciación celular, ¿ya? Y se nota acá claramente, ¿no? Miren esa coloración marronácea en la capa basal. Este es un corte transversal, miren, del folículo piloso, ¿no? Vamos a ver la estructura más adelante. Acá vemos el corte de una glándula sudorípara. Todas esas estructuras se encuentran en la dermis reticular, ¿ya? No vamos a encontrar en dermis papilar glándulas ecrinas, ni apocrinas, ni glándulas sebáceas. Bueno, glándulas sebáceas sí podríamos encontrar en dermis papilar, pero glándulas sudoríparas no. La dermis es una estructura, como hemos señalado, que está formada por colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas que, asociadas a la sustancia fundamental, le van a dar resistencia, cohesión y elasticidad a todo el tejido tegumentario. Ya es el que le da forma a la piel, ya le da la consistencia. El que le da forma no va a ser el tejido adiposo, por si acaso. La dermis es la que le da la forma. El colágeno es la principal proteína estructural encontrada en la dermis y es secretada por fibroblastos dérmicos. Los fibroblastos son los encargados de producir el colágeno. En la dermis, a diferencia de la epidermis, no vamos a encontrar gran cantidad de células. Primero, no encontramos queratinocitos, ¿no? Encontramos más sustancia de relleno, ¿no? La sustancia fundamental o sustancia amorfa, que está formada por heparán sulfato, condritin sulfato, ¿no? Son sustancias proteicas asociadas a algunas sustancias carbonatadas o carbohidratos, ¿no? Entonces, estos principalmente van a darle la forma al tejido epidérmico. Podemos encontrar algunas células, como por ejemplo mastocitos, podemos encontrar por allí linfocitos, eosinófilos, ¿no? También los histiocitos, que son muy importantes en la respuesta inmunitaria, en la respuesta de defensa en la piel, ¿ya? Histiocitos, no se olviden, cumplen más o menos la misma función de las células de Langerhans.
a nivel de la epidermis. Cuando nosotros tenemos un paciente con una patología infecciosa, se determina histológicamente el tipo de infiltrado histiocitario que hay, ¿ya? Ustedes ven cuando, por ejemplo, tenemos un paciente con tuberculosis cutánea, se le hace la biopsia y en la biopsia evidenciamos histocitos en granulomas, en empalizadas se llama. Entonces podemos nosotros sospechar fuertemente en una tuberculosis cutánea. Esa sospecha solamente nos las da la presencia de histocitos, ¿ya? En patología infecciosa, o puede ser una sarcoidosis, o puede ser una leishmaniasis, ¿no? O paracoccidomicosis, coccidomicosis, cualquier micosis cutánea o subcutánea va a estar relacionado con la presencia de gran cantidad de histocitos a nivel dérmico. Los linfocitos pueden estar presentes en cualquier tipo de reacción, sea esta infecciosa, sea esta autoinmune, ¿no? Los eosinófilos los vamos a encontrar principalmente como respuesta ante reacciones de alergia, ¿no? Picaduras. En la dermis los fibroblastos van a formar o tienen la forma de un huso, ¿no? Es un núcleo medio alargado, medio fusiforme. Producen fibras colágenas, reticulares, elásticas, producen colagenasa y sustancia intersticial. Esta es más o menos la imagen de un núcleo de un fibroblasto, ¿no? Esta viene a ser el colágeno, pero como les mencionaba, es muy difícil distinguir del colágeno y de los fibroblastos en una imagen de un tejido que ha sido teñido con hematoxilina y eosina nada más. Se utilizan otro tipo de colorantes para determinar exactamente la ubicación de los fibroblastos. El histocito, hemos señalado, son monocitos tisulares derivados del sistema retículo endotelial y tienen una función fagocitaria. Responden muy bien ante infecciones, ante agresiones. Los mastocitos o células cebadas son bastante basófilas, van a presentar granulaciones que se encargan de estimular la secreción de histamina, ¿no? Heparina y otros mediadores de la inflamación. Aparte en la dermis podemos encontrar polimorfonucleares, eosinófilos o plasmocitos también. Entonces no olvidemos, doctores, que a nivel de la epidermis solo hemos hablado de 4 células, ¿no es cierto? Queratinocitos, células de Langerhans, melanocitos y células de Merkel. En la epidermis no debe haber ninguna de estas células. No debe haber eosinófilos, no debe haber plasmocitos, no debe haber linfocitos, histocitos, mastocitos. No existen. Si nosotros encontramos en la epidermis, por ejemplo, células linfocíticas, estamos hablando de una exocitosis, ¿ya? Es una célula que no corresponde a la estructura. Exocitosis. O podríamos hablar también de epidermotropismo, ¿no? Epidermotropismo. Se refiere a la presencia de células que no corresponden al tejido epidérmico. Ni siquiera eritrocitos, ¿eh? En la epidermis no debe haber otras células que no sean las 4 que hemos mencionado. Si es que existiera alguna, ya se estaría pensando en alguna patología. En dermis sí encontramos todas estas células. En la dermis vamos a encontrar además vasos arteriales, venosos, linfáticos. Vamos a encontrar nervios, ya hemos hablado, ¿no? Los órganos sensitivos, ¿no? Que corresponden al tejido nervioso. Corpúsculos de Meissner, que son los mecanorreceptores. Corpúsculos de Batter-Pacini, que se encargan de determinar o de la sensibilidad a presión. Los corpúsculos de Krauss, frío, y las terminaciones nerviosas libres, que se encargan de captar el dolor y el prurito, ¿ya? Acá nos faltarían las de Ruffini, ¿no es cierto? La de Ruffini es de calor. ¿Cuáles son las principales estructuras nerviosas en el tejido tegumentario? Las terminaciones nerviosas libres. Estas son las más importantes, ¿no? Las de Meissner también son muy importantes, son mecanorreceptores. En realidad las terminaciones nerviosas libres
son capaces de diferenciar cualquier tipo de sensación, ¿no? Frío, calor, presión, por eso son las más importantes. En la dermis también encontramos músculos erectores del pelo, encontramos la unidad pilosebácea y encontramos glándulas endocrinas también. Entonces no se olviden de esto. Alguna vez me han preguntado, ¿no?, estas cosas elementales, ¿no? ¿Qué función cumple el corpúsculo de Meissner, o el de Pacini, o el de Krauss? ¿No? Las terminaciones nerviosas libres, esas son las más importantes. En cuanto a los vasos sanguíneos, estos van a formar plexos, subcutáneo, subdérmico y subpapilar. ¿Ya? Vamos a ver en una imagen ya adelante cómo más o menos se dispone cómo se disponen los vasos sanguíneos a nivel de la dermis. El flujo sanguíneo, todos sabemos, tiene mucha importancia en lo que es la termorregulación. La vasodilatación produce calor, la vasoconstricción va a producir frío, ¿no? Miren acá, vemos el corte transversal de unos vasos, ¿no? En este caso, arteria. La luz arterial y las células que forman la arteria. Fibras de colágeno y reticulares. Esto es dermis.